Que viene de Guadalajara y qué hermoso, ¿verdad? Que haya siempre corazones dispuestos a traer la palabra del Señor. Yo digo que corazones valientes, porque es de valientes, ¿verdad? Como dice la palabra, arrebatar el reino de los cielos y proclamar su palabra. Así que seamos todos bienvenidos en esta hermosa mañana. Ya en su respectivo momento el pastor les dará bienvenida a todos y mientras tanto vamos a permitirle el lugar a Joseph. Pasa, Joseph. Jovencito que viene desde Guadalajara, ¿verdad? ¿Qué le decimos, hermanos? Bienvenido. Que Dios lo bendiga. Bienvenido, Joseph. Dios te bendiga, ¿eh? Toma tu lugar y que el Señor te bendiga. Gracias. Bueno, es un placer volver a estar aquí. Estuve aquí hace, ¿qué será? Ya 3 años. Y la verdad es que aprecio mucho la amistad de Isra. Tengo un gran afecto también a su familia. Y a pesar de que he venido muy pocas veces a Zacatecas, creo que es la segunda vez, la tercera, la verdad, de pronto me falla bastante la memoria siendo tan joven, pero me siento como en casa, ¿no? Me siento muy, muy acogido, a pesar de que incluso Guadalajara es muy diferente a Zacatecas, me siento muy en confianza, ¿no? Porque encuentro un lugar donde hay hermanos en la fe, donde puedo llegar a sentir que sigo en familia. Y también quería compartirles antes de iniciar lo importante para mí que es esta predicación. Llevo 2 años sin estar frente de un púlpito y hubo un momento en el que estaba muchísimo en el ministerio, ¿no? Y Dios me dijo, es tiempo de que des un pasito para atrás, sigas sirviendo, pero no adelante, que te sientas, aprendas, veas cómo hacen las cosas los demás, para que restaures muchas cosas que hay en tu familia, para que restaures muchas cosas que hay en tu economía, que hay en ti mismo. Y luego se vino la pandemia, ¿verdad? Cosa que nos pegó a muchos, creo que a todos más bien. Pero Dios me hizo una promesa, ¿no? En algún momento vas a llegar de nuevo a estar en ese punto en donde vas a servir como siempre has querido servir, con toda la pasión y estando empujando y predicando y compartiendo, ¿no? En todo este tiempo estuve más en la universidad y en la universidad trataba también, ¿no? de compartir. Es un espacio difícil de compartir y más porque estoy en un ámbito que es las ciencias sociales, donde prolifera mucho un cierto recelo hacia Dios, ¿no? Y hay muchos que son ateos, por ejemplo, ¿no? Y estar en ese espacio es un espacio también difícil. Pero Dios me decía, en algún momento vas a regresar a eso de lo que ahorita te estoy diciendo, da un paso atrás. Y quizá este sea el momento en donde empiece a dar ese paso adelante de nuevo, ¿no? Y pudo que hubiera hecho como Jonás y decir, yo no voy, porque Irra me dijo hace 2 semanas, oye, esta es la predicación. Y yo tenía mi boleto de salida del autobús hoy. Entonces fácilmente le pude haber dicho, uy, es que salgo hoy, ¿no? Pero algo Dios me dijo, no te vayas ese día, acepta ir a la predicación y vete al siguiente día. Entonces, quería compartirles esto de lo importante también que es para mí esta predicación, ¿no? Y cómo me ha hablado también, porque siempre aprendes mucho más cuando estás preparando la predicación, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿qué les parece si oramos, encomendamos este tiempo a Dios para abrir nuestros corazones y que pues el Espíritu Santo tome este tiempo, ¿no? Padre Santo, te damos tantas gracias, tantas gracias, porque a cualquier lugar donde vayamos, en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, encontramos una comunidad a la que pertenecemos, una familia, un cuerpo. Padre, porque todos estamos unidos mediante el Espíritu Santo, en una misma fe, en un mismo espíritu, con un mismo Señor. Gracias, Padre, porque tú en todo momento ves por nosotros. Gracias porque a pesar de cualquier dificultad, tú nos guías. Y abre en este momento nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder estar receptivos a tu palabra, lo que nos quieras decir, Padre, y no lo que queramos oír. Señor, habla a cada uno de nosotros
y que seamos un solo cuerpo, que oigamos una misma voz y que a una misma voz entonemos que tú eres el Señor, Padre. Muchas gracias por todo lo que nos das y muchas gracias por lo que en el día de hoy nos vas a enseñar, nos vas a hacer sentir. Gracias porque en el día de hoy nos vas a restaurar, porque nos vas a corregir, porque nos vas a animar, Padre. Gracias por todo lo hermoso que eres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, quiero iniciar contándoles una historia que tuvo lugar hace mucho tiempo en la antigua Grecia, esta Grecia que es los grandes monumentos, las grandes obras, las grandes esculturas, ¿no? Y hay un personaje que se llama Tales de Mileto. Este Tales de Mileto era muy reconocido en toda la comunidad de Grecia porque era un hombre sabio, ¿no? Un hombre de ciencia, un hombre que conocía de muchas cosas. Era de los llamados filósofos, ¿no? Aquellos que piensan desde lo más mínimo hasta lo más elevado. Y este hombre una noche iba caminando, pensando y viendo el cielo, viendo todas las estrellas, lo hermoso que se veía. Tal vez es un poquito difícil pensar en estos días cómo se ve el cielo y volteas al cielo y ves 2, 3 puntitos, ¿no? O sea, no se ven muchas estrellas. Pero en ese tiempo no había tanta contaminación, tanto en la iluminación como en general, ¿no? Entonces podían ver una cantidad impresionante de estrellas. Entonces este hombre estaba piense y piense sobre lo más elevado del cosmos. Iba caminando, volteando a ver para arriba, perdido en sus pensamientos, y este hombre, a pesar de que tenía lo más complicado en su mente, dice esta historia, iba caminando, no pudo ver el hoyo que había enfrente de él, cayó y murió. Y me viene este pensamiento, ¿no? ¿Cómo siendo un hombre tan sabio, que venía con los conocimientos más elevados, no pudo ver lo que tenía frente a sus ojos, ¿cierto? Y hay muchas veces que nos pasa así. Y voy a ir desarrollando un poquito más esta idea, ¿no? Pero quiero que se queden con esa ilustración de este hombre Tales de Mileto, que por viendo a las estrellas y pensando en los grandes pensamientos, olvidó lo que tenía enfrente. Y el pasaje del cual parto, si lo quieren buscar está bien, si no, no se preocupen porque va a ser bastante, pues es corto, ¿no? Es en Lucas 17, del 20 al 21, ¿no? Y voy a tomar solo una porción, espero a que lo tengan por ahí y por mientras voy mencionando un poco por qué me quedo hasta esta porción, ¿no? Una forma de poder decir, vamos a ver estas divisiones naturales que tiene la Biblia en su contar las historias, es ver si cambian de lugar, ¿no? Si dice, y luego Jesús fue a tal lado, ya nos está contando como otra dirección, ¿no? Otra visión, algo más nos quiere enseñar. O cuando dice, y luego fue con tal persona, vuelve a cambiar un poquito la dirección de otra enseñanza, ¿no? La Biblia, por supuesto, es algo que es completo, ¿no? No podemos seccionarlo, pero así podemos acercarnos un poquito más al texto detenidamente. Y generalmente este texto lo suelen tomar, digamos, los versículos subsiguientes, ¿no? Pero voy a leerlo. Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, luego se voltea con los discípulos y les empieza a decir otras cosas, ¿no? Generalmente también en muchos lugares se toma esa porción. Pero quiero que nos quedemos con esto, ¿no? Y plantear algo que generalmente lo tenemos muy alejado. Cuando hablamos de los fariseos, cuando pensamos en los fariseos y lo traemos hoy en día, podemos pensar el hermano que quizá, es que vive una vida
que no sigue los mandatos de Dios, pero viene aquí a la iglesia, entonces es un fariseo, ¿no? Porque es un hipócrita. O de repente dicen, es que es un fariseo porque es muy legalista. Entonces siempre el fariseo es el otro. Pero quiero que ahora pensemos el fariseo que siempre somos nosotros. ¿Por qué digo esto? Y dirán, pues yo no soy fariseo, ¿cierto? Yo sigo a Cristo y no sigo el mismo comportamiento que tenían los fariseos. Pero veamos el papel que tenían los fariseos en ese tiempo, ¿no? En esta narrativa bíblica, el fariseo era aquel que era respetado por la iglesia, aquel que servía en la iglesia, aquel que conocía de la palabra de Dios. Y no es que nada más el fariseo hoy en día vaya a ser aquel que se sube a predicar, o aquel que toca la alabanza, o aquel que está en cabina, o sea, no es solo el que sirve, ¿no? El fariseo hoy en día sería cualquier persona que tiene un cierto nivel de respeto en la comunidad de fe, ¿no? Cualquier persona que tiene un cierto conocimiento de la palabra de Dios. En ese sentido, puede ser el hermano que quizá no sirve, pero saluda a todos y les pregunta a todos cómo está, y es conocido por la comunidad y es respetado por la comunidad porque se preocupa por el cuerpo de Cristo. O el hermano que simplemente se pone a orar por los demás, ¿no? O la hermana que muchos no ven su trabajo, pero quizá limpia la iglesia, o quizá ayuda a otras mujeres, otras jóvenes que están en problemas, y ella con su experiencia puede ayudar a las personas, ¿no? Entonces, cualquier persona que ya estemos insertados en el cuerpo de Cristo, somos nosotros ya, dentro de esa narrativa bíblica, aquel que tiene cierto respeto, cierta autoridad en la iglesia, ¿no? Entonces, por eso menciono, veamos siempre nosotros como los fariseos, porque cuando nosotros pensemos que nosotros somos los cristianos, que siempre seguimos la verdad y siempre andamos por buena voluntad, entonces en ese momento puede que caigamos en la soberbia. ¿Recuerdan este versículo donde dice que el reino de los cielos les pertenece a aquellos pobres de espíritu, ¿cierto? ¿A qué se refiere con esto de pobres de espíritu? Es aquellos que reconocen su necesidad de seguir avanzando, de seguir creciendo, que dicen, yo todavía sigo siendo imperfecto y en cualquier momento, a pesar de que quizá esta es una fortaleza mía, yo soy muy bueno orando, se me da muy fácil la oración, pero puedo en algún momento dejar de orar, ¿no? Entonces, siempre estar en este momento en el que Cristo, a través del Espíritu Santo, la persona de Cristo que nos enseña las Escrituras, puede llegarnos a enseñar, a corregir, porque Cristo era lo que hacía con los fariseos, llegaba y los corregía, ¿cierto? Entonces, siempre estemos en esta posición de Cristo, hablándome para corregirme, para enseñarme, a pesar de que yo ya sea muy bueno en una de las disciplinas bíblicas, podemos siempre ser enseñados y siempre corregidos. Entonces, bajo esta actitud de humildad, acercarnos entonces a lo que vengo a querer compartir con ustedes, ¿no? Aquí dicen los fariseos que pedían, ¿dónde estaba? Quiero verlo, ¿no? Y Jesús, por supuesto, en todo momento les decían, yo no les voy a dar ese tipo de señales, porque los fariseos esperaban un reinado político, alguien que me quite a Roma de aquí, ¿no? Que vuelva al gran imperio israelí del tiempo de David o del tiempo de Salomón. Pero ese no era el reino que Cristo traía aquí. Ahora, podríamos pensar que es cierto, muchas veces nos pasa que queremos ver a Dios obrando tangiblemente. Y si no lo vemos aquí, entonces nuestra fe a veces flaquea, ¿cierto? Pero quiero que le demos un giro también a esto. Más allá de ello, conectándolo con la historia que les acabo de contar y trayéndolo ahora a un discurso en donde nosotros sabemos que el reino de Dios no es un reino político, es un reino espiritual, es un reino de los cielos que no es de esta tierra. Entonces podríamos decir así, para traerlo un poco a nuestro contexto, ¿no? Nunca podrán decir, allá está el reino de los cielos. Lo tenemos que ver a través de los ojos espirituales, tenemos que voltear a la eternidad,
porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, generalmente escuchamos que hay que voltear a ver a Cristo, hay que ver la eternidad, y ciertamente lo tenemos que hacer. La pregunta es, ¿para qué y cómo? ¿Para solo estar volteando arriba sin ver lo que tenemos enfrente? ¿Para estar pensando en lo más elevado de los pensamientos sin ver lo más esencial de la vida? ¿Y despreciar estas aflicciones que tenemos aquí? No, también tenemos que voltear a ver lo más esencial. A Cristo le importaba sanar a los enfermos, le importaba dar comida a los hambrientos, le importaba escuchar el que tenía una aflicción. Entonces, ¿de dónde podríamos pensar entonces que este es este reino de los cielos? ¿Qué es este reino de los cielos? Generalmente lo pensamos como un lugar, ¿cierto? Y hay mucho, por ejemplo, recuerdo esta estrategia de evangelización que se enseñaba mucho antes, no sé si todavía, yo no lo he escuchado, cuando llegaban y le preguntaban, si hoy te mueres, ¿a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y pensamos el cielo como un lugar a donde vamos a ir. Y generalmente está mucho este discurso. Sin embargo, ¿cómo podremos pensar al cielo como un lugar? Porque ciertamente la Biblia habla del cielo como un lugar. Pero ¿un lugar en qué sentido? ¿Un lugar realmente a donde vamos? ¿Un lugar físico en el que podemos habitar? Bueno, para poder hacer este acercamiento, por supuesto, tendríamos que ir por muchos pasajes y estudiarlos minuciosamente, pero voy a hacerlo un poco más sintético, ¿no? Más resumido. Y cuando se habla del cielo como un lugar, generalmente se enumera ciertos atributos del cielo, ¿no? O cuando está este sermón del monte, es el reino de los cielos es cómo, y empieza con una parábola y trae una enseñanza de cómo se maneja el reino de los cielos. Entonces, este lugar, y no se me espanten por lo siguiente que voy a decir, es un lugar imaginario, no significa que no exista, porque el reino de los cielos, cada uno de nosotros lo sentimos, porque cada uno de nosotros lo vivimos, porque a cada uno de nosotros nos enseña y cada uno de nosotros lo anhela. Sin embargo, es en este sentido imaginario porque en nuestra cabeza está por ejemplo, voy a explicarlo, cuando nosotros, como les decía al inicio, ¿no? Yo me siento como en casa. No es un lugar donde estoy diciendo que me siento en casa. Digo que me siento como en casa y lo explico como un lugar porque hay una serie de cosas que me hacen sentir que aquí es donde debo estar, ¿no? Una cierta fraternidad, una cierta familiaridad, un trato amable, un lugar donde me siento cómodo. O no sé si a ustedes les pasa que van a una parte de la ciudad, a pesar de que sea su ciudad, pero que generalmente no van mucho por ahí y no se sienten tan cómodos, ¿no? Porque decimos, no son nuestros lares, ¿no? No son nuestros lugares. Porque ahí a cada lugar le damos un significado, le damos un valor. Entonces, cuando se habla del cielo como lugar, se habla de esto precisamente, ¿no? Crear este espacio, este ambiente, construir el reino de los cielos, que si bien todavía no está completo hasta la venida de nuestro Señor, estamos aquí los ciudadanos del reino de los cielos, porque cada uno de nosotros somos embajadores del reino de los cielos, porque en nosotros está el Espíritu Santo que nos habla y que el Rey de los cielos nos habla también a través de su palabra, porque aquí están sus leyes, porque aquí está su amor, porque aquí está su control, porque aquí está su poder y su soberanía. Entonces, el cielo como lugar es más que un lugar a donde vayamos, a donde aspiramos a ir, sino un
una serie de cosas que Dios trae a nosotros, ¿no? Y también lo podríamos ver como una identidad nacional. Ciertamente decimos, yo soy un ciudadano del reino de los cielos. No decimos solamente, yo voy a ir al cielo. Yo ya soy un ciudadano del reino de los cielos. Porque con Cristo no es que llegue a ser, sino que ya todo lo viejo pasó, ya somos nuevas criaturas. Y entonces ya estamos en el cuerpo de Cristo. No estamos en ese camino de, ay, ya casi soy, me estoy acercando más a hacerlo. No, porque en Cristo ya somos, porque Cristo ya pagó cada una de las cosas que hemos hecho para poder estar en Él. Entonces, esta identidad nacional lo podemos pensar también como aquellos migrantes, ¿no? Aquellos hermanos mexicanos que se van a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades, pero ellos se siguen sintiendo mexicanos. E incluso hay ocasiones en donde ya nacieron allá y se siguen sintiendo mexicanos. Hay una historia en una conferencia de una autora latinoamericana, no sé de qué parte, pero no era mexicana, ¿no? Entonces le preguntan, ¿por qué usted dice que es mexicana? Si usted nació por un decir, en El Salvador, porque ahorita no recuerdo dónde nació. Y ella dice, los mexicanos nacemos donde se nos dé la gana, básicamente, ¿no? Entonces, no es que nosotros tengamos que estar ahí para tener esa identidad nacional, porque esa identidad nacional es, digamos, una cultura. El mexicano se siente mexicano no porque nació en México, sino porque le gustan los tacos, el mariachi, porque le gusta, los que somos de Jalisco, las tortas ahogadas. Entonces hay esa identidad, ¿no? A través de la cultura. Y hay una cultura también en el Evangelio, una cultura de amor, una cultura de paz, una cultura de ayudar al prójimo, una cultura de humildad, de apoyo mutuo, una cultura de fe, de esperanza, una cultura de justicia también. Entonces, también el cielo es más que simplemente pensar un lugar a donde vamos a ir. Es más que todo eso, porque el reino de los cielos ya se ha acercado desde esa primera venida que hizo Cristo en nuestras tierras. Porque Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él estaba ya entre nosotros. Y porque Él iba a mandar al Espíritu Santo para habitar en cada uno de nosotros. Y ahora, una pregunta, el cielo como promesa, porque hablaba que generalmente en el discurso del cristiano está, voy a ir al cielo, o a dónde te vas a ir, dónde vas a morir, al cielo o al infierno. Pero realmente es el cielo la promesa, ¿no es más bien la resurrección? Porque si fuera el cielo la promesa, no habría resurrección, porque iríamos al cielo. Pero Cristo fue las primicias de la resurrección. Y Cristo venció la muerte para poder nosotros tener esa esperanza de que cuando muramos no termina ahí, sino que resucitaremos. Y resucitaremos en ese tiempo en un cuerpo glorificado. Pero me estoy adelantando un poquito. Porque primero está a dónde vamos a ir, ¿no? Veamos Apocalipsis 21:1. Y generalmente Apocalipsis es muy difícil. Pero no voy a meter en grandes problemas de interpretación, ¿no? Este es un versículo bastante claro. Apocalipsis 21:1, ¿no? Y dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es esta promesa de que Cristo va a restaurar todas las cosas y va a instaurar su reino aquí. Entonces, la promesa no es ir a un cielo, la promesa es resucitar con un mundo renovado, con un cielo y una tierra nueva. Aún en Romanos 8:19-21, vemos esta problemática, ¿no? De el mundo cayó en este pecado a través del hombre. Y no es que solo afectó al hombre, es que afectó a toda la creación.
Dios tenía un diseño original, un plan para toda su creación, pero como dice en Eclesiastés, ¿no? Dios vio todo bueno, pero toda la creación del hombre, pues no halló más que vanidad y corrupción. Pero Dios trae el reino de los cielos y va a restaurar esa corrupción, esa maldad y esa vanidad aún en toda la creación misma. Dice así, entonces la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. ¿Cuál es la corrupción? Pues el pecado, ¿no? ¿Cierto? El mal manejo de ese sacerdocio que nos dio Cristo, de ese manejar la naturaleza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, si ya tenemos este componente, ¿no? De nuestra promesa no es ir al cielo, sino una tierra nueva y un cielo nuevo en el cual habitaremos, y eso va a ser una creación espléndida. Va a ser como si estuviéramos en el Edén, porque ya no nos vamos a preocupar de esa corrupción que esclavizó a la tierra. Y quiero hacer un paréntesis aquí antes de seguir, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esta cuestión doctrinal de si vamos al cielo o a la tierra? Digo, al cielo o a una tierra nueva. Porque la doctrina no es doctrina solo por creer en la doctrina o solo por saber. No es un mero saber. Toda doctrina tiene que ir a nuestro corazón, a nuestro andar en la fe. Porque cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, no solo es para saber que Dios es omnipotente, ¿cierto? Es para saber que Dios todo lo puede, para tener esa certeza de que Dios, pase lo que pase, Él va a estar con nosotros, porque ni aún la muerte pudo derrotar a Cristo. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, no nos quedamos en, ay, pero es que cómo lo sabe todo, y empezar a plantearnos ahí las grandes hipótesis del conocimiento de Dios. No, es para saber que todo tiene bajo control, porque todo lo sabe, porque no importa qué estemos pasando, Dios sabe qué va a pasar, porque Dios tiene todo bajo control, y a través de esa omnisciencia de Dios, de esa doctrina, podemos estar nosotros confiados, tener esperanza, tener fe. La doctrina no es solo doctrina por doctrina, es doctrina porque nos ayuda a nuestro vivir. Entonces, con ello voy a pasar a la siguiente parte. Ahora, ¿qué otra de las cosas nos podría empujar a solo ver hacia arriba y olvidarnos de lo más tangible, de lo que está aquí, de lo que está frente a nuestras narices? Es generalmente cómo vemos a esta dos partes o tres partes, depende como usted lo quiera ver, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Ciertamente, como dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y en múltiples ocasiones la Biblia habla de la corrupción de la carne y que la carne es débil, y no podemos negar en lo absoluto eso. Sin embargo, cuando hacemos ese énfasis y solo nos centramos en el alma, en el espíritu, olvidamos el cuerpo, y lo corporal es corrompido, y lo importante es esa parte material, ¿no? El espíritu y el alma. Y ciertamente lo es. Pero al olvidar eso, al olvidar el cuerpo y elevar solo esa parte del alma, entonces nos preguntamos quizá, ¿por qué hay resurrección? Si el alma es lo importante, ¿por qué ha de haber resurrección? No, el cuerpo también es importante. El cuerpo sí, ciertamente está corrompido, pero no significa que hay que olvidarlo. Y voy a mencionar un poquito más adelante por qué.
Pero pensemos estas tres partes que generalmente vemos en el ser humano que habla la Biblia, el cuerpo, el alma y el espíritu, como una computadora. Una computadora tiene esta parte de la pantalla, el teclado, el mouse, todas esas cosas que nos hacen poder interactuar, ¿no? Luego hay una parte que no podemos ver, que se le llama el software. ¿Qué es eso que hace que funcione, ¿no? Que corra los programas, que podamos, incluso el celular, ¿no? El celular es una mini computadora, la verdad. Que podamos abrir el WhatsApp, el Facebook, todo eso es el software. Y luego tiene que tener una fuente de poder para que eso corra. Pero si tenemos la parte con la cual tocamos, pero no hay una parte del software que es lo que nos hace ver su función, qué es lo que tiene, pues entonces no sirve de nada esto, ¿no? Lo desechamos, decimos ya no sirve porque ya no puede correr los programas. Pero también si tenemos el software, el programa, eso, el Face, el WhatsApp, pero pues, le toco y no sirve, pues también para qué no sirve, ¿verdad? Y si tiene las otras dos cosas, pero no le sirve la pila, pues también para qué no sirve. Entonces, el ser humano necesita de las tres, porque no es Dios como para poder actuar sin un cuerpo, porque no tenemos esa omnipresencia, no tenemos ese poder de operar, ¿no? Entonces, a raíz de esto, podemos pensar, si lo único que fuera importante sería esta parte espiritual, el alma, entonces creeríamos en la inmortalidad del alma y que nos iríamos al cielo, porque el cuerpo no importa. Pero si pensamos que también el cuerpo es importante, entonces tiene sentido que haya una resurrección. Y no es algo que sea fortuito, o sea, no se da así como porque sí, sino que dice un pasaje de la Biblia, no se preocupen en buscarlo porque lo voy a pasar rápido, dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, hay una tierra y un cielo restaurado, nuevo, una creación gloriosa en donde vayamos a estar ahí. Y también va a haber un cuerpo glorioso, libre de corrupción, en donde después que resucitemos estaremos glorificados. Porque todo lo que nos aqueja en este momento, vamos a ser libres después de que Cristo nos resucite. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, no? ¿Qué con todo esta o cielo o tierra nueva o el alma o la resurrección y el cuerpo? Pues por supuesto sucede que todas las cosas fueron corrompidas de pecado y entramos en enemistad con Dios, separados de Dios. Pero la cosa no queda ahí. Si quieren acompañarme a Colosenses 1, 19 y 20, vamos a encontrar un camino por donde hallar respuesta a todo esto, ¿no? En Colosenses 1, 19 y 20. Y dice así, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, es que la tierra corrompida fue de nuevo reconciliada con Dios. Nuestro cuerpo corrompido fue de nuevo reconciliado con Dios. Ya no servimos a los deseos carnales, sino que a través de nuestro cuerpo también glorificamos a Dios. Por medio de nuestro cuerpo cantamos bellísimas alabanzas, por medio de nuestro cuerpo proclamamos que Cristo es el Señor, por medio de nuestro cuerpo es que nosotros oramos por el otro, en que ponemos la mano para orar por alguien, en que le damos un abrazo y mostramos el amor de Cristo, en el que
alimentamos a aquel que está pasando por dificultades, nuestro cuerpo ya sirve al Señor. Ya no sirve a nada más que a Él. Entonces, es importante también el cuerpo, porque el cuerpo ya fue reconciliado con Dios. Que por supuesto vamos en un camino de constante crecimiento. Dice Pablo, hasta llegar a la plenitud del varón perfecto que es Cristo, ¿cierto? Entonces, no olvidemos esa parte, porque Jesús también decía, ¿no? En una historia en donde llegan y les dicen, Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios e hicimos milagros, lo más elevado, ¿no? Lo celestial. ¿Y qué les dice? Nunca os conocí. Y luego llegan a otros que les dicen, por cuanto tú alimentaste, por cuanto tú recibiste a una persona, lo hiciste también a mí. Pero ellos primero preguntan, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo yo lo hice? Y entonces les da esta respuesta. Porque a Dios también le importa esto. Ya estando nosotros reconciliados, ya siendo ciudadanos del reino de los cielos, entonces podemos mostrar ese reino. Porque Cristo bajó a traer su reino. Y no es que el ser humano tenga que hacer y hacer y hacer y hacer para llegar al reino de los cielos. Es que Dios ya lo trajo. Es que Cristo ya lo trajo. Y que a través de nosotros podemos construir ese espacio en donde todos se sientan como si hubiese un pedacito de cielo. Que se sienta como un oasis en medio de un lugar en donde hay un mundo, en donde cada quien va por su lado, en donde no les importa a los demás, que pasan por encima, en donde cada quien es egoísta, en donde actúan por malas motivaciones, que encuentre un lugar en donde diga, yo quiero estar en ese lugar, y que nosotros podamos decirle, este es una probada del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se acerca a través de aquellos ciudadanos que lo viven, que lo comparten. Y entonces podríamos pensar, y eso eterno a lo que tenemos que voltear, esa eternidad que debemos contemplar, porque verdaderamente, si solamente nos ponemos a pensar en qué es lo que tenemos aquí frente a nosotros, muchas veces vamos a entrar en desesperanza. Porque nosotros compartimos, porque nosotros queremos hacer las cosas honestamente. He sabido que se juntan para orar por Zacatecas y todas las condiciones, ¿no? que están viviendo aquí. Y quizá podemos ver que oro y oro y oro y las cosas no cambian. O le comparto a ese hermano, a ese vecino, a ese tío, a mi papá, y no se acerca a Dios. Pero si solo queremos esperar a ver lo que tenemos aquí, no vamos a hallar consuelo, no vamos a hallar esperanza. Porque lo que nosotros tenemos, ese reino de los cielos, es aquí, pero todavía más allá de aquí. Entonces eso eterno, podríamos decir que las tres cosas que duran para siempre es la fe, la esperanza y el amor. Y añaden al final, y la mayor de las tres es el amor. Porque la fe no importa si no cambian las condiciones. Eso no significa que vayamos a dejar de luchar por ello, sino que la fe es, yo estoy luchando por esto y yo sé que en algún día, no sé cuándo, no sé en qué lugar, Cristo va a venir, va a restaurar todas las cosas, va a traer justicia y va a dar a cada quien lo que le corresponde. Y la fe no necesita ver, no necesita tener algo aquí, porque la fe es confianza en esa omnipotencia de Dios, en esa omnisciencia de Dios que todo tiene bajo control.
El amor nos mantiene unidos, porque en un mundo en donde quizá no nos sentimos en nuestro lugar, en donde nos sentimos fuera de lugar en todo momento, yo no encajo aquí, yo no me siento cómodo aquí, es que no platican lo mismo que quiero platicar, no tienen las mismas inquietudes, los mismos deseos. El amor que viene de Dios hacia nosotros y de entre la misma comunidad, desde el mismo reino de Dios, desde el mismo ciudadanos, nos da ánimos de hermano, sigue adelante. Porque cada vez que nos reunimos, tenemos que sentir el amor que nos tenemos unos a otros. Y a lo mejor no vamos a estar diciéndole, hermano, lo amo. Pero, ¿cómo está? Se preocupa por mí. No como en otros lugares donde pasan como si nada. En donde, estuve orando por ti. Se está acordando de mí. Y porque no importa que incluso estemos solos, tenemos el amor de Cristo que en todo momento está con nosotros. Porque esta leve tribulación momentánea trae un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Entonces, vamos pensando esto mismo, que el reino de los cielos no es algo solo al que vayamos, no es algo al que nos tenemos que acercar, que la tierra la tenemos que empujar para llegar allá, sino que Cristo ya vino, trajo todas las enseñanzas del reino de los cielos y a través del Espíritu Santo nos sigue alentando, nos sigue enseñando y que va a glorificar esta tierra, va a glorificar este cuerpo y por eso es importante ver qué es lo que le falta al de al lado. No pasar y ver al prójimo ahí tirado e incluso a lo mejor detenernos, orar por él y vámonos. No, es detenernos a ver las heridas de su cuerpo o las heridas de su corazón y traer a reconciliación como Cristo ya nos trajo a reconciliación con el Padre y reconciliar todas las cosas, reconciliar amistades, reconciliar relaciones familiares, relaciones laborales, vivir el reino de los cielos como si ya estuviese aquí, aunque aún falte la mayor y más gloriosa manifestación. Porque tenemos la fe, la esperanza y el amor de Cristo Jesús en nosotros y entre nosotros. El reino de los cielos se puede experimentar quizá de manera más reducida, pero con eso poquito podemos tener un gozo tremendo. Con eso poquito, Pablo soportó azotes, cárceles, naufragios. Con esa probada del reino de los cielos, convirtió a cientos de miles. Con esa probada del reino de los cielos ha habido grandes cambios en la historia, ha habido grandes despertares. Con esa probada del reino de los cielos que podemos dar a Zacatecas, a México, a Jalisco, con esa probada del reino de los cielos, podemos crear un ambiente en donde digamos, si esto es solamente el comienzo, no puedo imaginar y no puedo esperar a ver a mi Cristo en gloria y estar todos en comunidad. Y que cada una de las personas que hagamos sentir como si ya estuviese el reino de los cielos aquí, digan, yo quiero el reino de los cielos, yo quiero llamar a Cristo mi Señor, mi Salvador, quiero tener fe, esperanza, amor, quiero ver un mundo resucitado, un mundo restaurado y un cuerpo resucitado. Porque a veces ya vemos la naturaleza un poquito desgastada, ¿no? Y si a veces vamos a la playa y nos asombramos, imagínense un cielo nuevo y una tierra nueva, es algo inconcebible, pero que nos llena de gozo. Y hacer eso
ver que podemos traer una probadita del reino de los cielos y no esperar a que la tierra vaya hasta el cielo, puede hacer grandes cambios. No despreciar el cuerpo, no despreciar el mundo, sino reconciliarlo, traerlo al reino de los cielos. Entonces, ¿qué les parece si oramos para cerrar? Padre Santo, gracias porque en ti tenemos todo lo que podemos querer, porque en ti no importa si hay dificultad, si hay escasez, si hay tribulación, no importa que de repente nos sintamos solos, fuera de lugar, no importa cuánta maldad haya en el mundo. Padre, porque tú eres santo, eres glorioso, porque tú eres misericordioso y has traído el reino de los cielos a nosotros, porque pones el Espíritu Santo para que en cada momento nos hagas ver que aquí estás obrando, que aquí tienes el control, que nosotros somos ciudadanos, embajadores, que podemos traer a través de nuestras acciones, que vean a Cristo en nosotros, que vean al cielo entre nosotros, que anhelen las cosas que han de por venir. Padre, ayúdanos a tener esa mirada eterna que impacta en nuestro cuerpo, que impacta en la tierra. Padre, ayúdanos a tener esa misericordia, ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos y luchar porque el reino de los cielos sea expandido, Padre, y porque digan, aquí está el reino de los cielos, pero no lo digan porque buscan señales, sino lo digan porque ven a tus siervos comprometidos con tu ministerio, porque ven a Dios obrando, porque ven tu amor, porque ven tu esperanza, porque ven la fe que tenemos, porque ven a ti, porque ven al reino de los cielos, Padre. Gracias porque no nos dejas solos, sino en comunidad. No nos dejas sin armas, sino con todas tus leyes, con todas tus enseñanzas, con todas tus promesas que sabemos que se cumplirán. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por la esperanza. Gracias porque algún día sabemos que te veremos en gloria y algún día estaremos gozosos sin preocuparnos. Pero por ahora, Padre, tenemos que impactar esta tierra, dar una probada de este reino de los cielos, Padre. Traer al reino de los cielos aquí y no esperar hasta que la tierra pueda llegar. Gracias por todo lo que nos das. En nombre de tu Hijo Jesucristo y nuestro Salvador. Amén. Gracias, Dios.